pronto. Bien, perfecto. Bueno, buen día para todos. Comenzamos de nuevo a esta primer clase de usuario crítico pediátrico. Y lo que vamos a ver en el día de hoy serán las características diferenciales, ¿no?, del usuario crítico pediátrico. Ustedes vienen de niño. El niño tuvieron todo lo que es el bloque teórico y demás. Y bueno, ¿qué les parece la atención de un usuario niño sano? Digamos, ¿qué impresión les da ustedes como futuros enfermeros? Yara, que te veo ahí. Yara Navarro, nominada porque estás con la cámara. ¿Qué te pareció el curso de niño? Esto es interactivo, así que acostúmbrense que cuando estén conmigo van a tener que hablar. Bueno, me parece sí. Que va a ser, me parece bien diferente de lo que vamos a ver ahora, porque ahora por lo que anduve leyendo es un paciente con un riesgo momentáneo continuo de vida, ¿no? Lo que teníamos antes eran con pacientes que estaban en la clínica o que iban a consultas el día a día. Ahora es como que es algo más que sí o sí vamos a tener que entender todo muy bien, porque es algo muy serio lo que vamos a empezar a dar ahora, ¿no? De ese paciente que ustedes, es usuario, ¿no?, que ustedes lo vieron por lo menos en los teóricos, si ven que es un niño sano, que puede ser su sobrino, su vecino, ¿no?, el niño que anda corriendo, jugando por ahí, ese niño sano, bueno, puede no estar sano de un momento a otro. Y es un defecto que tenemos los que trabajamos en intensivo, que vemos un niño sano y estamos viendo dónde ponerle la vía, siempre ver qué puede pasar, porque ¿qué pasa? En los niños de un momento a otro la situación puede cambiar. Por eso todo lo que se trabaja en prevención, promoción de la salud en los niños se afianza un poco más, porque el niño, dependiendo de la edad, tiene sus riesgos. No es lo mismo un neonato que un lactante, no es lo mismo un lactante que un niño, no es lo mismo un niño que un adolescente. ¿Ya? Entonces, a los conocimientos previos que ustedes tienen, es importante que le vayan buscando la asociación a lo que es el usuario crítico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar hablando esta mañana? Bueno, primero, ¿cómo se define un usuario crítico? ¿Cuál es la situación en Uruguay? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿cuál es el porcentaje de usuarios críticos que se atienden en el Uruguay? ¿Cuántos niños llegan a las emergencias? ¿Cuántos niños se ingresan en los CTI? ¿Por qué saber esto? Porque va muy asociado a por qué nosotros damos usuario crítico en la carrera. Ustedes como futuros licenciados van a estar expuestos a recibir adultos, niños, y más en el interior, donde muchas veces los hospitales y las mutualistas no hay diferencias, como acá no tienen un hospital pediátrico. Ustedes van a tener una mutualista, un montón de salas que hoy están en adulto, mañana están en niño, mañana puede estar en una emergencia, y ustedes tienen que tener todos los conocimientos para poder abordarlo de forma eficaz y eficiente, ¿verdad? Acá quien trabaja en el hospital pediátrico va a saber que va a atender solo niños. En las mutualistas, como son tan grandes, generalmente se mantienen en el sector, pero pasa muchas veces eso en el interior, que dependiendo de la institución, es importante que ustedes sepan de todo, ¿tá? La generalidad, y después se van a poder especificar, ¿no?, en la especialidad que ustedes elijan. Entonces, ¿qué necesitamos para recepcionar un usuario crítico? Imagínense que ustedes siempre hacen adulto y un día lo mandan a emergencia. Ustedes, bueno, yo no sé nada de niños, yo vengo de adulto, bueno, eso no ocurre. Siempre tenemos que tener, por lo menos, una generalidad de lo que es la atención del usuario. Bueno, ¿cómo valoramos a un usuario crítico, ¿no?, desde el punto de vista de la enfermería? ¿Cómo hacemos la valoración? Y algo muy importante y no menor, que es la inclusión de la familia en ese tipo de pacientes. Nosotros cuando trabajamos con adultos,
Bueno, puede haber un familiar de compañía, pero el que va a tomar las decisiones es el adulto. En este caso, no solamente tenemos como paciente, como usuario al niño, sino también a la familia. Entonces, eso se enmarca en todo lo que es el cambio de paradigma de la atención centrada en las personas, centrada en el paciente, ¿no? Entonces, antes veníamos de un modelo más médico-genómico, más biologicista, donde se trataba la enfermedad, ¿no? Ahora, sí, la enfermedad y todo lo que es el entorno del usuario, la familia, el ambiente, ¿no? Entonces, en crítico lo que le llamamos es a que nosotros acompañamos ese proceso, acompañamos el proceso, pero incluyendo siempre a la familia, dando la atención necesaria que requiere el paciente, pero sin que el niño pierda lo que es el vínculo y la atención de la familia. Antiguamente, hace 10 años aproximadamente, no hace mucho, el usuario que ingresaba a crítico a una emergencia o a un CTI ingresaba solo, el padre afuera. ¿tá? Se cerraba las puertas y listo. Ahora el padre puede entrar ingresa el usuario, ingresa el padre, se puede quedar ahí al lado, aunque está en una situación más crítica. El padre está ahí mirando todo, y ¿qué es lo que necesita ese padre ahí? Parado al lado de una situación crítica. Necesita del personal de enfermería que esté al lado y lo contenga. Entonces, ese es el gran dilema que se presenta en la atención de crítico, es que muchas veces no hay personal suficiente como para dar esa contención. Entonces el padre ingresa, queda mirando ese panorama, no entiende nada, y eso no está bueno tampoco. Entonces, en los equipos de atención crítica, y más en niños, ¿qué hacemos? Unos se dedican a la atención directa, otros a lo administrativo, y hay otros compañeros que están trabajando con la familia. Bien, sea la situación que sea. Entonces, este es el cambio de paradigma que se viene dando hace unos años, de una atención que ya la habrán escuchado, una atención más humanizada. Entonces, como lo dijo Yara ya hace un ratito, ¿Yara es tu nombre? ¿Yara? Es Yara, profe, Yara. Ah, Yara, perdón. Acostumbrada que la Yara es con la otra I. Perdón. Bueno, como lo dijo Yara hace un ratito, ¿cómo se define un usuario crítico? Como un paciente en riesgo momentáneo de perder la vida o con un deterioro importante. ¿tá? O también un paciente que puede tener un riesgo momentáneo o, como dice la definición, un deterioro importante que pierda calidad de vida. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, los pacientes crónicos, de niños, ¿no? Que tienen un deterioro y que con los años se puede agravar esa patología. ¿tá? Entonces, ese paciente va a requerir monitorización y tratamiento. Entonces, ¿qué ejemplos conocen de eso? De paciente crítico. Como les nombré recién, un paciente crónico, ¿no? Una encefalopatía. Si ustedes ven que estoy, Santiago, que estoy diciendo cosas que no, porque acostumbrada a dar el crítico de Montevideo, capaz que... pero supongo que han leído un montón de esto, el niño. ¿Y qué pasa al niño? Tenés el niño sano, pero también puede haber niños que nazcan con ciertas patologías, ¿no? Entonces, que necesiten apoyo ventilatorio, o también niños que hayan tenido algún accidente, que requieran prótesis, por ejemplo, una traqueostomía, un apoyo ventilatorio, ¿no? Entonces, a eso es lo que se llama que un paciente que tiene un deterioro importante en la calidad de vida. ¿tá? Eso también se considera un paciente crítico, y no solamente el paciente que llega por un accidente de tránsito, por una intoxicación, ¿se entiende? Entonces, ¿de dónde pueden venir los pacientes críticos? Pueden venir de un domicilio, que haya ocurrido algún accidente en el domicilio, ¿verdad? Alguna intoxicación, alguna caída. El de la vía pública pueden venir también, de un lugar público, de un shopping, de una feria, de cualquier lugar. También pueden venir de la sala del mismo hospital,
por ejemplo, ustedes trabajan en CTI, pero puede haber un paciente en la pediatría que se pueda descompensar. Puede haber un paciente que esté en observación, en emergencia, y que también se pueda descompensar. O sea que nosotros tenemos que estar preparados para todos esos escenarios. También puede venir derivado de otro centro asistencial. Por ejemplo, si ustedes trabajan en un lado, pero, por ejemplo, nos pasa mucho acá en Montevideo, trabajamos en un hospital, pero pueden venir los usuarios del interior, por coordinaciones, pueden venir desde otro hospital de Montevideo, por ejemplo, porque se quedaron sin camas, porque hay mutualistas que no tienen CTI. Entonces, nosotros sabemos que el paciente puede venir de todos estos lados. Y para todos estos escenarios diferentes, tenemos protocolos y mecanismos distintos. ¿Tá? Un paciente que le ocurra un accidente o una situación compleja en todos estos lugares, ¿a dónde tiene que recurrir? Primero, muchas veces lo llevan a la policlínica más cercana. Otras veces a alguna emergencia que tenga esa policlínica, o a un centro de referencia, obviamente, que tenga emergencia. ¿A dónde más puede ir ese niño? Si viene, por ejemplo, de la sala del hospital, de la derivación de otro centro asistencial por coordinación, puede ir directamente a la unidad de cuidado intensivo. ¿Tá? Entonces, esos son los diferentes lugares de dónde puede venir un paciente y a dónde se lo lleva. ¿Saben qué es el triage de emergencia? A ver, alguno de los otros participantes. Profe, es donde primero se valora al niño en este caso, ¿no? Y ahí se puede, lo clasificamos para saber si es una urgencia o una emergencia. No sé si va por ahí. Exactamente, es eso. No sé si ustedes ahí en los mutualistas lo hacen, seguramente sí, pero hay distintos mecanismos de hacerlo, ¿tá? Y por distintos profesionales. Generalmente era una tarea que la hacía solamente el médico. Hoy en día, enfermería ha ganado un lugar importante, y este triage, por ejemplo, acá en el hospital de referencia pediátrico, lo hace enfermería. Entonces, Mirna, ¿cómo estás? Ahí te ve. No te quise cortar, estoy desde el principio, pero estaba con mala conexión. Sí, te vi, Mirna. Qué bueno, qué gusto saludarte. Entonces, el paciente ingresa al hospital y bueno, ¿y a dónde va, no? ¿Dónde va? ¿Dónde lo coloco? ¿Dónde lo llevo, no? Entonces el triage nos facilita un montón el trabajo. Nos facilita un montón, y no solamente que nos facilita un montón, sino que le damos una atención adecuada al paciente. Antiguamente, uno iba a la emergencia y sabía que tenía que esperar todo el día. Y era así. Hablo desde antes de que existiera el triage, cuando yo era niña, por ejemplo. Yo soy de Tacuarembó y me pasaba que si íbamos a la emergencia del hospital, olvídate. Entonces, ¿qué pasaba? No ibas al hospital, porque ibas a perder todo el día. Entonces, ¿qué hacía tu madre? Te daba algún tecito, te daba algo, ¿no? Para evitar ir al hospital. Y eso no me pasaba solo a mí, le pasaba a un montón de personas. Es más, no recuerdo yo de niña ir a un hospital. Ahora, eso ha cambiado. La familia lleva al niño para pedir un remedio, porque le duele, no sé, la panza, porque antes lo arreglabas en casa, y era así. Entonces, ¿qué pasó? Los sistemas de salud han mejorado en ese sentido, que ya no estás todo el día. Aparte, por ejemplo, ibas, ¿no?, con un dolor imponente y estabas esperando todo el día. Y capaz que iba una persona que iba a repetir medicación y entraba y salía rápidamente, porque era por orden de llegada. ¿Ah? Con el triage, lo que se mejoró, tanto en adultos como en niños, es que, bueno, si usted va a repetir medicación, bueno, va a tener una espera de 3 horas máximo. Si usted va con dolor, que el dolor es una urgencia, va a pasar en 1 hora, por ejemplo. Entonces ya no es por orden de llegada, sino que se valora al paciente
se aplica lo que es el triángulo de evaluación pediátrica, donde nosotros valoramos la apariencia, la circulación, la respiración, y ahí podemos realizar un diagnóstico rápido de lo que ese niño necesita. Si Néstor está por acá, que creo que ya se fue, Néstor, que trabaja en el hospital pediátrico, lo hace él. Nosotros en el policial no tenemos, tenemos un mini triage, pero en el Pereira Rosell tiene un sistema informatizado que es excelente, que lo que hace el licenciado es, de ese triángulo de evaluación pediátrica, va marcando cómo ve el niño y va colocando los controles, y el sistema ya directamente le deriva el rango de triage que tiene y los minutos que tiene que esperar. Eso en el lado externo de la emergencia. ¿Néstor? No, Santiago. No, para comentarles un poquito a los chiquilines acá. Acá en el hospital hay un triage, ya se viene trabajando en triage, que tienen uno específico de niño y otro de adulto, que se cambian donde va cada uno de los. El que es niño lo tienden por una puerta y el adulto por otra. No sé bien cómo es el sistema, sí sé que se estaba informatizando, pero no sé bien cómo es. Pero hay un niño, hay un triage para cada uno de los. Y de ahí después pasa o no, y tiene su tiempo de espera también según lo que hay un enfermero, y a veces está algún residente o algo, muchas veces también en ese triage. Claro. Y después hay lo que es la puerta de emergencia directo con ambulancias o algo, que es lo que entran por el fondo, vamos a decirlo de una forma. Después en una de las mutualistas funciona medio parecido, donde hay un triage que en principio hay un enfermero o un licenciado que en uno de los sanatorios privados, que ahí recibe al niño o al adulto. Ese es unificado para los dos, y es con un sistema informático que te muestra qué parámetros marcar, cuáles son obligatorios, cuáles no, y ya te da como también un poco para definir el tiempo de espera, pero en sí el que termina derivando es el enfermero licenciado que está, que es el que le da el código, el color para el tiempo de espera. Y afuera están todos los carteles donde marca cada color, qué tiempo debe esperar y todo eso. Exactamente. Si es en ACE, si es en salud pública, el sistema está para toda salud pública, pero el tema es la educación y la instalación de ese programa. No es que voy a instalar un programa y ya está. Esto lleva mucho tiempo, lleva muchos años. Que la gente se ayorne a eso y que realmente sepa manejar el programa, porque de eso vale la decisión que vaya a tomar ese niño, ¿verdad? Si yo no hago una valoración adecuada, puedo estar cometiendo un error. Entonces, bien como decía Santiago, tenemos el triage por un lado, pero también tenemos una puerta lateral donde obviamente si viene un politraumatizado, un paciente grave, va a entrar directamente a la emergencia. Así que bueno, como les decía, se evalúa por el triángulo. ¿Irna? No sé si yo estoy bien informada, pero se hizo un estudio, ¿verdad?, respecto a eso, de quiénes eran el personal sanitario capacitado como para estar en el triage. ¿Puede ser? Y que ahí se hizo entre médicos y entre enfermería, y bueno, se llegó a la conclusión de que era enfermería por ciertas características, ¿no? Porque el médico como que apunta más al diagnóstico, y muchas veces se pierde otros signos y síntomas que el usuario pediátrico puede presentar, y que enfermería en realidad se centra más en eso y no tanto en el diagnóstico. También yo hace poco que me enteré del triángulo ese, y está bueno, para que los alumnos lo supieran, de que hubo un estudio previo que se realizó y que se concluyó eso, y bueno, y ustedes por suerte lo están implementando ahí, bueno, seguramente en algún momento llegará acá al interior, ¿no? También. Claro, este es un gran espacio que enfermería ha ganado. ¿Ah? Enfermería utiliza sus diagnósticos de enfermería, que eso es lo importante. ¿Ah? Si bien tiene en cuenta el diagnóstico médico, en ese momento tú no tenés un diagnóstico médico previo. Por ejemplo, viene el niño con dificultad respiratoria. Y bueno, no decís, ese niño tiene una bronquiolitis, tiene una neumonía, ¿no? No utilizamos el diagnóstico médico. Lo que utilizamos es, bueno, a ver, ¿qué veo yo de la apariencia? Este paciente está con cianosis, está polimnéico, ¿no?
Entonces, a ver, la circulación, cómo es el tiempo de relleno capilar, es prolongado, es rápido, la respiración, cómo está respirando, a ver, satura 85, le pongo oxígeno, satura 95, entonces, bueno, yo en base a toda esa valoración del triángulo de evaluación pediátrica, que es muy útil, me da rápidamente un pantallazo de cómo está ese niño. ¿Tá? Entonces, ¿qué voy a decir? El paciente no voy a decir tiene una neumonía, el paciente voy a decir tiene una alteración del patrón respiratorio relacionado a polipnea, lo voy a ocultar, bueno, no ventilan ambos campos pulmonares, ¿no? Entonces, de ahí va a ir hacia donde lo van a ver los médicos y van a sacarle radiografía, le van a sacar paraclínica, y en conjunto van a decir, bueno, con esta sintomatología y con esta paraclínica puedo llegar al diagnóstico de que este niño tiene una neumonía, tiene una bronquiolitis o lo que sea. Entonces nosotros no... Profe, no se escucha. ¿Está abierto el micrófono, pero quedó mudo? Hola, hola. Ahora sí. Sigo muda. No, ahora no. Ahora se escucha, se escucha. Capaz que la conexión, ustedes me avisan. Bueno, también después de hacer el triángulo de evaluación pediátrica, voy a evaluar el ABCDE, ¿no? Que engloba también todo lo que es el tono, la interacción con el entorno, si se consuela, cómo es la mirada, cómo es el llanto o el lenguaje, ¿no? El trabajo respiratorio, la perfusión cutánea. Esas son todas las escalas que podemos usar. El ABCDE es, obviamente, que primero en un paciente grave comprobar la vía aérea, ¿no? El control cervical, si es un politraumatizado, la frecuencia, la inspección del tórax. Bueno, dependiendo de cómo llegue el niño, vamos a evaluar, no lo quiero como que atomizar mucho con escalas, pero el ABCD es una evaluación secuencial que me ayuda a guiar. Ustedes en enfermería y más en niños tienen que ser muy sistemáticos en lo que ven y ordenarse. El orden es fundamental. Entonces vamos a tener niveles de priorización, que se les llaman, del 1 al 5. Estos serían los niveles de gravedad. Nivel 1 tiene un ingreso inmediato a lo que es emergencia. Muchas veces lo que se hace acá es que directamente el licenciado lo lleva hacia adentro de la unidad. El triage generalmente está afuera. Entonces no es que le decís, este niño tiene un nivel 1, espere que se lo vayan a llamar. No se escucha. No se escucha, Carla. No se te escucha. Como congestión nasal, que pasé 2 semanas que está así, que no puedo respirar. Y yo le miré, ahora no aguanta más, yo estaba y digo, ahora no aguanta más, ¿no? Pues son 12 menos cuarto, se pasó todo el día así, yo vine a las 12 menos cuarto, y la otra vez, no seas malo, la gente tiene, y la otra vez me dice, seas malo, Fer, 12 menos cuarto, pasó 2 semanas que te así ya se hizo la semana pasada, y salió, ahora va a quedar más congestionada con todo el frío que agarró ahí afuera. No, es algo muy fuerte. A alguien se le abrió el micrófono. Marco Sousa está con el micrófono abierto. Disculpame. Y está hablando de consulta. Ya vi acá cómo cambiar. Disculpame. No pasa nada. Tranquilo.
¿Me escuchan? ¿Sabes qué Ahora es, sí, Santiago? Carla. No son los Sí, ahora sí, profe. no son Ahora los sí. auriculares. ¿Sabes qué es? La conexión a internet que como que baja y sube. Ah, sí. Sí, porque justo coincidió que estaba teniendo una bajada de internet. Bueno, esta hora a veces se complica, como a las 10 ni te cuento, porque a las 10 es peor. Bueno, seguimos y cualquier cosa vemos. Bueno, les decía que estos son los niveles de gravedad que le despliega el triage, ¿no? Nivel 1 sería ingreso inmediato, donde yo tengo que llevar el niño directamente a la emergencia. Nivel 2, el nivel 1 y 2 son prácticamente lo mismo. Eso es así, porque si está grave, o sea, le vas a dar nivel 1. Y si tienes que esperar 30 minutos, bueno, le vas a dar un nivel 3, no le vas a dar un nivel 2. O sea, es como que... Pero eso te lo va a dar el sistema. Nivel 4, 60 minutos, y nivel 5, que generalmente es lo que yo les mencionaba, que son repeticiones de medicación, o bueno, si en la valoración ve que, bueno, que no es algo grave, por ejemplo, algo traumatológico, alguna consulta, ¿qué pasa? Si yo voy a repetir medicación o es para algún tratamiento continuo, muchas veces la policlínica demora mucho más, porque tengo que sacar hora, la policlínica y demás. Entonces, muchas familias van a la emergencia. Entonces, por eso el tiempo de espera puede ser mayor. Pero bueno, tú sabes el tiempo máximo que puedo estar ahí. Entonces eso te ordena, y aparte, hablando de los estudios que decía Mirna, también hay estudios donde se comprueba de que este método baja la ansiedad de la familia. Porque no es lo mismo saber que te van a atender en media hora que saber que puedo estar todo el día en emergencia. Entonces, eso te cambia muchísimo la atención. Entonces, bueno, ¿cuál es la situación en Uruguay? Actualmente, en Uruguay contamos con 27 unidades de cuidado intensivo. Tenemos unidades públicas y unidades privadas. ¿Ah? Tenemos 7 CTI públicos y 20 privados. En la totalidad, tenemos un total de 120 camas en los CTI públicos y 176 en lo privado. Ahora que se está hablando todo el tiempo de las camas de CTI y de los ventiladores y todo lo demás, ¿no? Que creo que en adulto, creo que lo que ha salido en la prensa, 900 camas de CTI, por ejemplo. ¿A alguien le suena? Bien. El niño, no hay 900 camas. ¿Tá? Hay 120 más 176. O sea que no llega a 400 camas. Que eso sería la capacidad que tiene cada CTI de tener camas. Por ejemplo, mi CTI tiene 17 camas en total. Pero yo, utilizadas, tengo 10 camas. ¿Por qué tengo 10 camas? Porque tengo personal para atender 10 camas. ¿Está? Y esto no es un dato menor. Este número es el número de la capacidad que puede llegar a haber en los CTI. Pero otra cosa es el personal adiestrado, el personal que esté realmente entrenado en lo que es la atención de crítico. Lo mismo pasa con adultos. Se habla de 900 camas. Pero tengo personal para atender 900 personas que sepan manejar ventilador, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un gran dilema que se presenta en adulto y también en niño. ¿Tá? Ustedes sabrán que en niño, la atención pediátrica es una especialidad que lleva mucho tiempo formarse, lleva mucho tiempo cambiar el chip, porque la mayoría tiene conocimientos en adulto. Es más, las carreras y todo siempre se llevan adulto. ¿Por qué? Porque la población de Uruguay es una población envejecida y donde hay más usuarios adultos que requieren atención, sea crítica o no crítica. Entonces, quien haga pediatría, obviamente que no solamente se tiene que quedar con lo que es la licenciatura y demás, tiene que hacer un experto, tiene que hacer una especialidad, tiene que hacer un curso de CTI, realmente si quiere trabajar en el área.
Entonces, siguiendo con este panorama, ¿sabían cuántas camas había en CTI más o menos? ¿Tenían idea? Callado este grupo. No, Callado la este verdad grupo. que no. Recién acabo de enterarme y caer en la realidad, que son escasos. Profe, se quedó sin audio nuevamente. Hola. Hola, hola. Ahora sí se escucha. Ahora sí se escucha, profe. Y ahora se fue el audio de nuevamente. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Cambié de auriculares, pero me parece que es eso, que es el internet. Bueno, sigo con estos ahora. Bueno, estábamos hablando de las unidades de CTI. Bueno, por otra parte, ¿qué enfermeros preciso, ¿no?, para atender esas unidades de crítico? ¿Tá? Hubo un censo de enfermería que se realizó hace un par de años, donde mostraba que por lo menos hay una licenciada por turno en una unidad donde se atienden usuarios críticos. ¿Tá? Entonces, en el 100% había por lo menos una licenciada, salvo 2 unidades donde no existe la licenciada jefa de la unidad, y en una no existe licenciada supervisora de la institución. Estos son los datos. Pero por lo menos sabemos que una licenciada hay en las unidades de atención crítica. Y eso no es menor, no es un dato menor. Obviamente que muchas veces necesitamos más de un colega para esta atención. Si tengo 17 camas, obviamente que no voy a dar abasto. ¿Ah? Por ejemplo, ¿cuál es la dotación de enfermería con respecto a los pacientes? O sea, por ejemplo, ¿ustedes saben cuántos pacientes pueden atender críticos o comunes, o pacientes comunes de sala general? ¿Cuánto sería el máximo que ustedes pueden atender? 4 puede ser. ¿Quién habló? ¿Marcos? Natalia Machado. Natalia. Natalia, en CTI puedes atender, cada licenciado puede atender 4 usuarios críticos. ¿Tá? Llámele eso, que se le cuenta según la clasificación actual, 4 pacientes ventilados, o sea, con tubo endotraqueal. Y hasta 6 pacientes de intermedio, digamos. Creo que en adultos es diferente la clasificación, creo que son 6 y 8. Entonces, si yo tengo un CTI con 17 camas y puedo atender 4 o 6, y hay un licenciado, ¿qué les parece? Complicado. Es imposible atender todas las camas. Bueno, es No se imposible, da abasto. pero es real. Pero hay que hacerlo. Es lo que pasa. Entonces, este censo, vos decís, bueno, bárbaro, hay una licenciada en cada turno. Pero si tengo el CTI lleno, no es lindo. No es lindo que te pase, porque realmente nosotros lo que tenemos, lo que se llama enfermería, es el síndrome de desgaste profesional. Y esta situación la toleras un día, la toleras 2, pero trabajando 20 años de esa manera, seguramente no te va a hacer nada bien. Y eso obviamente suma al desgaste profesional, al burnout, y no solamente eso, sino que nosotros luchamos con lo que es el distrés moral. El distrés moral es cuando tú te vas a tu casa sabiendo que pudiste hacer las cosas mejor y no lo pudiste hacer. No porque tú no hayas querido, sino porque la situación sanitaria, porque la institución no tiene recursos, porque no hay recursos formados, porque va más allá de que la institución contrate o no contrate. A ver, muchas veces nosotros hemos estado desesperados buscando licenciados o enfermeros y no hay gente formada. Entonces, decís, bueno, formo al licenciado y formo al auxiliar. Y eso te lleva mínimo 2 años. En 2 años yo puedo decir que tengo
un licenciado o un auxiliar de enfermería adiestrado en las técnicas de atención al usuario crítico. ¿Tá? ¿Y qué es lo que está pasando actualmente, llevándolo a la situación sanitaria? Bueno, se formaron personas por internet, por YouTube, ¿no? En todo lo que es la atención crítica, y ese personal tiene que ir a atender al usuario crítico, ya sea adulto y niño. Entonces, obviamente que eso va a repercutir en la calidad que estamos dando. ¿Tá? Entonces, ustedes sepan que si ustedes van a trabajar en cuidado intensivo, ustedes en 2 años van a estar levemente formados. Esto en un inicio, para tener una base. ¿Tá? Entonces, ustedes como licenciados en enfermería mañana, que están trabajando en el área, ustedes tienen que saber esos tiempos, porque ustedes no pueden darle toda la potestad a un licenciado o a un auxiliar que trabaja con ustedes, porque necesita apoyo, a eso voy. Y para eso se necesita formación, se necesita educación continua. Entonces las cosas no son como, no todo lo que brilla es oro. No hablamos de números, sino que hablamos de personas y hablamos de la formación de cada uno de ellos. Entonces, ¿cuántos pacientes ingresan a UCI? ¿Tá? A unidad de cuidados intensivos o emergencia? Los últimos datos que hay, que son del 2017 a raíz de la red de neonatología y pediatría que existe en el Uruguay, si ustedes ven en el teórico al final, van a ver quiénes integran la red. La red se formó mediante un grupo de médicos y licenciados de enfermería, y enfermería también, para unirse en lo que es el tratamiento de los niños, para unificar los cuidados y unificar la atención. Se llama Red de Cuidado Intensivo y Neonatal, que es uruguaya. Entonces la red, ¿qué hizo primero? Bueno, vamos a hacer encuestas, vamos a ver dónde estamos parados y demás. La última encuesta que hizo la red fue en el año 2017 y mostró que la mayor parte de los ingresos que ingresan a cuidados intensivos son los menores de 2 años. ¿Tá? Esa es la gran cantidad, 78%. Con comorbilidades respiratorias, 1 de cada 3 niños. ¿Tá? Ingresos por asma, 13%, Ahora sí. sibilancia, 10%. Entonces, ¿esto de qué me habla? De que si yo trabajo en la atención pediátrica, seguramente la mayoría de los pacientes van a ser por causas respiratorias. ¿Tá? Asociación a patologías. ¿Qué se asocia más con las patologías respiratorias? La prematurez. Cuando un niño, ahora que van a tener el UTEC de materno, ¿no? Capaz que los ayuda también a entender muchas cosas. Cuando yo tengo un prematuro, tengo un recién nacido, que nació antes de tiempo, ese paciente vamos a decir que tiene lo que se llama broncodisplasia, que quiere decir que sus pulmones, ¿no? Sus alvéolos, crecen en un determinado tiempo y cuando el niño nace dejan de crecer. ¿Tá? No es que siguen creciendo después, crecen hasta un tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese paciente que es prematuro sigue creciendo, todo bien, no hay problema. Hasta el primer invierno. Que si ese paciente no está bien cuidado, no está bien, digamos, cuidado desde el punto de vista respiratorio, si vive en una casa donde hay frío, donde hay fumadores y demás, ese paciente seguramente lo veamos en la puerta de emergencia. ¿Tá? Entonces, eso es lo que pasa con los chiquitos prematuros, que hay mucho nacimiento prematuro y que generalmente tiene repercusión en los primeros inviernos. Y ustedes saben que, bueno, que los pacientes que obviamente nacen en un contexto donde son cuidados, donde tienen todos los controles, bueno, generalmente no van a tener esta situación. Pero si yo vivo en un medio socioeconómico deficitario, seguramente voy a tener este tipo de problemas por el contexto donde vivo, por el tipo de casa, por el frío, ¿no? Como todos ya saben que siempre se ven en la calle niños pidiendo y demás. Y yo cuando veo eso digo, ay, ¿no? O sea, pensás en todo, porque realmente sabes que si ese niño no se cuida de forma adecuada en los inviernos, lo vas a ver con una neumonía comunitaria y demás.
ahí está la asociación que tenemos los que hacemos crítico con el primer nivel, ¿no? Con el primer nivel de atención, el segundo nivel. Y es importante salir de lo que son las áreas cerradas de paciente crítico, ayudar a los compañeros que están en la pediatría, ayudar a los que están en la policlínica, porque eso nos ayuda a ponernos del otro lado y saber, cuando tú sabes que el paciente se puede complicar, que se puede agravar, nuestras acciones van encaminadas justamente a la prevención. Y ahí es donde hablamos de prevención mismo. Esto en niños, pero pasa lo mismo en adultos. Cuando uno trabaja solamente en primer nivel y no estudia lo que es, a dónde puede ir ese paciente, dónde se le puede complicar, quedamos sesgados, quedamos que, bueno, sí, tome la medicación, señor, que es lo que le indicó el médico. No, como profesionales, como licenciados, tenemos que salir de eso, explicarle al usuario, en este caso a la familia, por qué tiene que tomar la medicación, cómo tiene que tomar la medicación, ¿por qué? Para prevenir, obviamente, que llegue a un tercer nivel. Y ahí es donde nosotros realmente hacemos prevención y educación, siendo conscientes de lo que va a pasar, de lo que puede pasar. Bueno, de esta encuesta que les digo, los porcentajes de la procedencia, de dónde vienen los usuarios, como hablábamos al principio, mostró que el 45% ingresan por emergencia, los usuarios críticos. El 40% ingresan desde salas de pediatría. ¿Eso de qué nos habla? De que si yo trabajo en un hospital, y muchas veces espero, ay, viene un politraumatizado de la calle, viene un paciente intoxicado, viene un paciente con... No, el 40% puede venir de la sala de pediatría, ¿tá? Porque se complica ahí. Bueno, con respecto a los dispositivos ventilatorios, ¿tá? ¿Qué precisa el usuario crítico cuando ingresa a un CTI, ¿no? Entonces, en la región, digamos, en lo que es los países cercanos a Uruguay, Brasil, Argentina, Chile y demás, el 50% utiliza la ventilación mecánica invasiva, o sea, lo ventilan a los pacientes. Eso puede estar asociado a que hay mucha más población que en Uruguay, ¿verdad? O sea, por eso puede estar modificada los valores. Entonces, en Uruguay, ¿qué es lo que más se usa? ¿Se ventilan a los pacientes o no? Entonces, hoy en día el sistema que se usa antes de la ventilación, que esa raíz, van a ver que hay un estudio que yo les compartí también que dice en el teórico de OAF, de oxígeno de alto flujo, habla de la implementación de este sistema en la emergencia pediátrica. Hace muchos años, hace pocos años, digamos, 6 años más o menos, teníamos este mismo método de ventilar a todos los pacientes que llegaban. O sea, de estrés respiratorio se ventila, se intuba. Hasta que no dimos abasto con los ventiladores. Y eso pasaba, porque el paciente que llegaba se ventilaba y ta. Entonces empezó a usar lo que es la oxigenoterapia de alto flujo, que es un sistema que viene de adulto. Entonces se vio que ese sistema era bueno y que muchas patologías respiratorias o muchas enfermedades que se daban en los inviernos principalmente, se podían atacar con este sistema, con oxígeno de alto flujo, que lo vamos a ver mañana. Entonces, hoy en día no se ventilan tantos pacientes. Se llama que se le da al paciente lo que necesita. ¿Tá? Muchas veces un paciente que viene con un estrés respiratorio necesita una nebulización, una aspiración y oxigenoterapia. ¿Qué tiene este sistema? Lo vamos a ver mañana, que no es como un catéter nasal común o una máscara, sino que tiene otro mecanismo que brinda lo que es la humidificación y la calefacción para que el oxígeno no llegue frío, sino que llegue a una temperatura adecuada. Entonces, debido a este sistema, bajó notoriamente la cantidad de pacientes que se ventilan en Uruguay. ¿Esto qué me quiere decir? Que esto minimiza lo que es la brecha en el Uruguay. Muchas veces venía un paciente desde Artigas, desde Rivera, porque no tenían ventiladores, porque no tenía personal adiestrado. Hoy en día el OAF, el oxígeno de alto flujo, se puede aplicar en todas las partes del país. Hay sistemas artesanales y hay sistemas que son ya con otros mecanismos.
pero hoy en día, si yo quiero darle la atención a un paciente crítico y tengo que esperar un traslado y demás, se lo puedo dar con la oxigenoterapia de alto flujo. Santiago, vos que estás por ahí, o Mirna, ¿utilizan este sistema ahí? ¿O en adultos, el OAF? Sí, sí, Carla. en adulto y en pediatría se están utilizando, por lo menos en el sanatorio privado que trabajo se utilizan tanto en niños como en adultos. ¿Tienen Sí, el público también. ¿Tienen el sistema artesanal o tienen el Airvo o el...? No, no hicieron las compras sí, del árbol, creo, si no me acuerdo. ¿El Creo que Airvo? Ah, sí. bárbaro. Y más Está. porque como se ha utilizado ahora con todo lo que es pandemia en CTI, también se ha utilizado mucho. Ya compraron unos cuantos y han comprado más y en pediatría ya tenían, creo que tenían 2 antes y ahora estos van a quedar, varios también van a quedar para Sí, seguir sí, usando. se puede usar en adulto y pediatría, Sí. que eso es lo bueno. Así que, bueno, la clase de mañana les va a servir de mucho cuando empiecen a trabajar ahí, porque realmente es algo que es muy útil, es muy fácil de armar y da muy buenos resultados. Eso es lo importante. Que ya ese paradigma de que el paciente si no se ventilaba, si no tenía un tubo, no era un paciente crítico, no. Hoy en día un paciente crítico puede estar en OAF. Y mañana lo vamos a ver. Entonces, bueno, ¿qué requerimos para la atención de un usuario crítico pediátrico? Personal idóneo, infraestructura adecuada y el equipamiento acorde. Personal idóneo, ¿qué necesito? Que haya un médico intensivista, que haya enfermería, licenciados y auxiliares, que haya auxiliares de servicio, específicos del área, ¿no? No como en las salas que pasa un auxiliar y hace la unidad y ya está. Un auxiliar de servicio que esté en la unidad. Y demás profesionales que hacen el equipo, que son todos los especialistas. ¿Tá? Con este equipo mínimo atendemos al usuario crítico. Entonces, ¿cómo está distribuida la unidad de atención de crítico? 50% de unidad asistencial y 50% de otras áreas, que abarcan lo que es sala de espera, informes médicos, cuarto médico, estar de enfermería, pero esto según las normas del Ministerio de Salud Pública. Tiene que tener una enfermería limpia y una sucia, y demás. Esta sería la unidad de un usuario crítico. Mínimo, ¿no? La cama, tiene que tener tomas de aire y oxígeno, y de aspiración. Muchas veces en las salas comunes no hay aspiración, por ejemplo, pero en las unidades de CTI o de emergencia sí tiene que tener, porque obviamente requerís de la aspiración para muchos procedimientos. Tomas de corriente, bueno, todo esto no lo voy a detallar, lo van a ver. Cierta cantidad de enchufes, por ejemplo, tiene que haber 16 a 20 tomas, tiene que haber un sillón familiar, porque obviamente la familia va a estar ahí las 24 horas, hasta va a dormir ahí. El espacio entre cama y cama, ¿no? Eso es muy importante. Entre 12 o 16 metros cuadrados tiene que tener la unidad. Entonces hay distintas características que ustedes tienen que saber. Hoy en día son estudiantes, pero mañana van a dirigir un sector, van a estar haciendo gestión de este servicio. Por lo tanto, tienen que saber que todo esté funcionando, que todo esté correcto, para saber a dónde llamar si algo de esto falla. Recursos materiales. Bueno, los boxes en lo posible individuales, muchas unidades no tienen boxes individuales, pero en CTI se dan todo lo que son muchas veces los organismos multiresistentes. Entonces va a minimizar lo que son las infecciones si yo tengo un box individual. ¿tá? Se puede aplicar obviamente todos los aislamientos si no tengo un box individual, pero obviamente va a estar disminuido si yo tengo un box para el aislamiento. Piletas de lavado de mano en cada unidad, el espacio entre cama y cama, bueno, enchufe, la luz adecuada. La luz es importante. Si yo voy a puncionar un usuario, realmente no puedo estar viendo si tengo luz, si no tengo luz, buscando un foco. La luz tiene que ser adecuada. Tengo que tener aparte balones de oxígeno, por si falla lo que es la oxigenoterapia central. Las piletas tienen que ser de comando automático, que se activan con el pie, como las que hay en bloque quirúrgico, o con sensores.
Las puertas tienen que ser vaivén. En las unidades de emergencia o de CTI tienen que haber 2 líneas de telefónicas, uno interno y uno externo. Estas son todas cuestiones que las van a leer ahí según Ministerio de Salud Pública y demás, según ordenanzas, que es lo que tiene que tener las unidades de cuidado intensivo, a diferencia de lo que son las salas comunes. El equipamiento tiene que ser acorde. Esto quiere decir que yo tengo que tener cama para todo el tipo de paciente, recién nacidos, lactantes, pediátricos, adolescentes, niños, adolescentes. Camas con barandas, tablas de reanimación, monitores multiparamétricos. No puede ser un monitor común, tiene que ser un monitor que tenga la posibilidad de medir la presión arterial invasiva, la temperatura central y demás. Eso también lo vamos a ver después en monitorización. Entonces ustedes tienen que ser críticos con eso. Cuando ustedes van a una unidad, fíjense cuando trabajen, bueno, ¿qué tipo de monitor tengo? ¿Tengo uno común? ¿Tengo uno especializado? Los tipos de manguito de presión, ¿no? No solamente el grande de adultos, sino que tengo que tener diferentes medidas para según el diámetro del antebrazo, del brazo, perdón. Sistema de aspiración, carro de reanimación, con electrocardiógrafo, con cardiodesfibrilador. Tengo que tener cánulas de Mayo, tengo que tener tubos laringeos. ¿Qué pasa? Cuando yo no puedo ventilar a un paciente rápidamente, yo no, el equipo. Ustedes saben que en el mundo enfermería ventila, intuba. En Uruguay no, pero yo he visto que el médico no puede y el enfermero ventila. Por eso es importante que ustedes, aunque esto no se haga acá, tengan todos los conocimientos de la vía aérea y demás, y qué tubo puedo usar y cuándo lo tengo que usar. Es mucho. El que se dedique a trabajar en intensivo realmente tiene para entretenerse un montón, porque siempre hay algo nuevo para aprender y siempre hay para leer. El equipamiento acorde, tenemos que tener los dispositivos de accesos vasculares. Ustedes saben que, o si no saben, les digo que enfermería, en cuidado intensivo, coloca vías centrales, que se llaman percutáneos, que son de acceso periférico, pero que terminan en central. O sea que enfermería pediátrica, a diferencia de la de adulto, si yo trabajo en un CTI de adulto, el intensivista va a colocar la vía central. Pero en CTI de niños, el licenciado va a colocar vías centrales. Y eso no es menor. Tenemos que tener la bolsa autoinflable, llamada Ambu, que es la marca comercial. Tenemos que tener válvulas de PIP. ¿Qué quiere decir eso? Que el usuario crítico, pediátrico, también adulto, ¿qué pasa? Sus pulmones tienen una PIP que se llama la presión al final de la expiración. O sea, yo inspiro, expiro, y a mí me queda aire, ¿verdad? Tengo ahí una capacidad residual funcional. Cuando yo tengo una dificultad respiratoria, voy a inspirar, aspirar rápidamente, y esa capacidad se va a ir acortando. Cuando yo ventilo al paciente, o cuando yo le quiero dar AMBU con la bolsa autoinflable, yo tengo que ver la fuerza que voy a hacer, ¿no? Con la mano. No es agarro cualquiera de los AMBU que tengo y le doy presión, sino que hay distintos litros, como ven en la imagen izquierda, diferentes litros según el peso del paciente para que yo lo pueda utilizar. Diferentes máscaras. ¿Y qué hace la válvula de PIP? Por ejemplo, la PIP fisiológica de un niño es de 5 a 7, ¿no? Eso sería lo normal. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo esta válvula de PIP y voy y le doy presión con el AMBU y ya está? Puedo romper el pulmón, puedo dañarlo. Y ahí sucede lo que se llama volutrauma y barotrauma, la rotura del pulmón por volumen y por presión. Entonces, ¿qué hace la válvula de PIP? Que yo pueda, esto tiene una, que es la imagen del centro, tiene una reglita donde vos girás la válvula y me va a indicar la PIP necesaria, ¿tá? Entonces, esa PIP llega hasta 20 a veces en la graduación. Entonces, si yo atendí a un paciente adulto, por ejemplo, y después voy a atender a un niño, y está en 20, y yo aprieto el AMBU, puedo dañarlo. Entonces, esto me ayuda a que yo tenga un límite. Yo lo marco, por ejemplo, con 7,
y voy a estar bien. Si el paciente requiere un poco más de PIP, porque realmente el pulmón está duro y tengo una dificultad respiratoria, capaz que la puedo poner en 9 o en 10. Esto es importante que lo entiendan, ¿por qué? Porque esta misma PIP, que yo estoy hablando, o la PIM, eso después es lo que voy a setear en el ventilador mecánico. ¿tá? Y ahí uno va entendiendo lo que es la fisiología, entendiendo lo que es la fisiología normal y la anatomía del niño, lo puedo llevar a los dispositivos. ¿tá? Bueno, voy a tener que tener también las palas para ventilar, palas curvas o palas rectas. Generalmente en niños se usan palas rectas, que son las Macintosh o las Miller, que también después vamos a hablar más en detalle, o después ustedes van leyendo cada esto que vamos hablando, lo van buscando. El tubo endotraqueal se puede usar con manguito, con balón, o sin balón. ¿Cuándo voy a usar sin balón? Cuando el niño es pequeño. En los niños menores de 3 años, 2 años, generalmente no se usa el balón. ¿Por qué? Porque yo puedo lesionar la tráquea. ¿tá? Entonces, cada una de estas particularidades las vamos a ver según el paciente. Después, cuando hagamos ejercicios, cuando veamos casos clínicos, quizás pueden ir entendiendo un poco mejor. ¿De qué sirve el manguito este? Porque yo voy a colocar el tubo endotraqueal en la tráquea y no quiero que se me salga. ¿tá? Entonces, más allá del bigote que yo voy a utilizar para pegar el tubo, tengo que insuflar el balón para que quede fijo y no se mueva. Ahí vemos la glotis y el esófago de las diferencias entre un niño y un adulto, ¿no? Es muy pequeña. Y bueno, ¿cómo va a ser la valoración inicial? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? No, profe, por ahora muy claro. Sí, de mi parte tampoco. Les quiero mostrar, obviamente hablando de que estamos hablando de las diferencias anatómicas, un niño no es un adulto pequeño. Y esto parece una frase hecha, pero siempre lo repetimos, porque a veces parece que para las instituciones o para ¿no? los directivos es lo mismo, si atendés uno que es más chiquito o si vas a adulto y es más grande. No es igual, no es lo mismo. Entonces, ¿qué diferencias vamos a tener rápidamente? Primero, por ejemplo, el occipucio. En los niños, los lactantes, tienen un occipucio, lo que es extendido. ¿Qué pasa? Cuando yo lo acuesto en la cama al niño, tengo que tener precaución de esto, porque me va a modificar la vía aérea. Esta es una pequeña y gran diferencia. Después, a nivel de la tráquea, de la vía aérea, en el niño se genera un estrechamiento, termina como en un embudo. En adultos más recta. Obviamente que esta tráquea del niño y esta glotis, ¿no? Cuando yo tengo un paciente respiratorio que realmente está enfermo, que se estrecha, ¿cómo hago para ventilar? ¿Ah? Porque ya que es pequeña de por sí y se estrecha más con la enfermedad, voy a tener algunas dificultades. Las fontanelas, en los niños menores de 2 años principalmente, tengo la fontanela abierta, en el adulto cerrada. Esto en un paciente neurocrítico puede facilitar o no el trabajo, pero es importante que lean sobre eso. Este sería el estrechamiento de la vía aérea en un niño, 4 o 5 milímetros, y en un adulto de 8 a 10 milímetros. La caja torácica. En los niños se llama como es en campana, y en un neonato es todavía más acampanado. En un adulto ya lo verán. ¿Cuándo usamos esto? Por ejemplo, cuando hay que colocar un drenaje de tórax y te dicen segundo espacio intercostal, bueno, es diferente. Cómo yo voy a palpar al niño para colocarle un tubo de tórax o en un adulto. Esto, nada, básico. Todo lo que le digo es básico. Tienen que ir a leer. Pero quería mostrarle rápidamente las grandes diferencias anatómicas en un usuario. Entonces, ¿cuáles son los cuidados específicos para la recepción del usuario crítico pediátrico?
Bueno, valoración inicial, después que pasó por el triage, después que le hice el triángulo de evaluación pediátrica, después que eso ya pasó, bueno, voy a hacerle la valoración sistémica y voy a monitorizarla. Voy a determinar prioridades. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que plantearme objetivos. Un paciente crítico tiene mucho para hacer. Tiene para colocar una vía, tiene para los cuidados del respirador, la posición, porque tengo que evitar que obviamente tenga una lesión de piel, tengo que atender a la familia, tengo que administrar la medicación, tengo que dirigir a enfermería, tengo que ver si la unidad está correcta. Entonces, tengo que determinar objetivos. Yo tengo 6 horas para trabajar. ¿Qué puedo hacer en 6 horas? Mis objetivos tienen que ser medibles, temporales, alcanzables y consensuados con el equipo. A ver, yo no voy a ponerle la vía yo porque se me ocurre. Vas a hablar con el equipo. A ver, ¿qué te parece primero? Primero lo ventilamos porque el paciente si no se va a descompensar, después le colocamos la vía, o al revés, no tengo vía. Antes que nada tengo que poner una vía y después seguir con el resto. Todo eso se hace en consenso. Monitorización puede ser invasiva o no invasiva, también dependiendo del paciente. Perdón que tomé un poquito de agua. Dependiendo si el paciente es crítico o el paciente viene para monitorización o viene para observación, como es el caso de las intoxicaciones, que muchas veces vienen para monitorizar, para observar. Cuando es un cuadro que todavía no se agravó o que puede llegar a agravarse, va a depender de la monitorización que yo le haga. Puede ser invasiva o no invasiva. Bueno, controles de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, todos estos parámetros pueden ser centrales. ¿Tá? La colocación del electrocardiógrafo, de la monitorización, es muy importante porque los colores, después en el momento nos olvidamos los colores, dónde iba el verde, dónde iba el rojo, dónde iba... Bueno, generalmente las siglas están en inglés, vienen RA, LA, LL, entonces es right, left, ¿no? En inglés, tenemos que saber inglés también, los licenciados tenemos que saber de todo. Entonces, bueno, después nos vamos ayornando, pero realmente al principio cuando vos ves una derivada, ves 5 derivadas, decís, ¿dónde se la pongo? Entonces, bueno, tienen que repasar cómo se hace un electrocardiograma y en base a eso también ver la monitorización. Monitorización neurológica, ¿tá? Valorar el estado de conciencia. También es importante en la valoración neurológica ver el estado de sedación. Por ejemplo, si yo le voy a aplicar un Glasgow, ¿qué quiere decir? La escala de Glasgow. Glasgow es una escala que se usa para ver si el paciente está neurológicamente consciente, digamos. Si el Glasgow, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, me da menor de 8, yo lo tengo que ventilar, porque quiere decir que el paciente no responde, no escucha, nada, ¿no? No responde al dolor. Entonces, ¿pero qué pasa? Si ese paciente recibió sedación, no va a ser real esa escala de Glasgow. Entonces tenemos que considerar los estados de conciencia y los estados de sedación. Por ejemplo, si se atendió en la calle, una móvil lo atendió en la calle para calmar el dolor, le dio morfina, le dio algo, el paciente no va a estar totalmente consciente. ¿Me explico? Sí, porque la escala de Glasgow lo que mide es, por así decir, el estado de alerta. Si vos le das morfina o algo, él ya no va a estar en estado de alerta para que lo evalúes. Totalmente. Entonces siempre ver, y obviamente cuando te traen un paciente, bueno, ¿qué le dieron alguna medicación? ¿Cómo está? La comunicación es fundamental. Vigilar la presencia de movimientos anormales dentro de lo neurológico, ¿no? Movimientos, si son simétricos. Monitorización respiratoria, bueno, cómo respira, cómo está saturando, cómo es ese esfuerzo, ¿no? Tiene tirajes, tiene retracción, tiene aleteo. También voy a necesitar dentro de lo respiratorio una gasometría, ya sea arterial o venosa, eso me va a dar el estado ácido-base del paciente. ¿Tá? Tengo que sumarlo con una imagenología, con una radiografía de tórax. ¿Tá? Tengo que asociar eso que estoy viendo con la paraclínica y los estudios de imágenes. La presencia y características de las secreciones. Eso que dice, si viene un paciente respiratorio, yo tengo que hacerle un aspirado diagnóstico para saber qué germen tengo, si es viral, si es bacteriano, hacerle un cultivo. Entonces, dentro de lo respiratorio, dentro de lo neurológico, estos son
pantallazos, o sea, van a tener una valoración extensa. Por ejemplo, si es un paciente con una alteración neurológica o es un paciente politraumatizado, por ejemplo, obviamente que capaz que me centro, priorizo lo neurológico, por lo tanto la valoración va a ser mucho más extensa. Si es un paciente respiratorio, lo mismo. Nosotros priorizamos los sistemas. Monitorización hemodinámica, ¿qué va a haber de la hemodinamia? Electrocardiograma, la presión arterial, los pulsos y el balance, ¿tá? Que es todo el manejo de los líquidos, digamos, balance de ingresos, menos egresos, para ver si descendió el gasto cardíaco, si aumentó el gasto cardíaco. En cuanto a la monitorización metabólica y renal, control de peso cada 12 horas, balance hídrico, la paraclínica específicamente de función renal, hepática, ionograma, la diuresis, el ritmo diurético. Todo esto lo vamos a ir viendo, o ustedes si traen preguntas se van a ir evacuando. Monitorización gastrointestinal, con perímetro abdominal al ingreso y al egreso, la monitorización de la PIA, de la presión intraabdominal. Esto va a depender según por qué ingrese. Por ejemplo, monitorización gastrointestinal. Va a depender si el paciente ingresa por una oclusión intestinal, si viene por vómitos reiterados, si viene por... ¿Me explico? Depende de por qué ingresa, yo voy a hacerle la valoración. O sea, no le voy a medir el perímetro abdominal si es un paciente que ingresa por dolor abdominal, ¿está? Porque no corresponde, pero capaz que si viene por una oclusión, que tiene un abdomen distendido, tenso, doloroso, capaz que sí lo tengo que medir. Entonces, esto no es literal, sino que pueden ser todas las variables o algunas de ellas que ustedes puedan utilizar para la valoración. Tenemos que valorar el contenido gástrico, los vómitos, las deposiciones, la cantidad y las características. Y para cada una de ellas hay una escala, hay una regla, hay una forma. La imagenología que se realice también, si el abdomen tiene niveles, cómo está el intestino. Monitorización hematológica, valorar los elementos de sangrado, las zonas de punción. Podemos ver dentro de lo hematológico primero si el paciente tiene un déficit de hematocrito, también si tiene una alteración en la crasis. Porque un paciente cuando va a bloc siempre se le pide hematocrito y crasis, porque se puede complicar en bloc. Si va a bloc tiene que tener pedido volúmenes de sangre, por las dudas. No vaya a ser que tengamos una cirugía y tengamos una alteración de la crasis. Entonces esto no se le pueden olvidar. Si es un paciente quirúrgico, va siempre con esto. Y por último, ya está finalizando, la inclusión en la familia, ¿no? Es un desafío diario, porque realmente, cuando hablamos, como dijimos al principio, tenemos poco personal, tenemos gente no del todo entrenada, y tenemos que tener un equipo que sea empático, que atienda a la familia, y que todo eso es como a veces pedirle mucho a enfermería. Si bien está dentro de nuestro ser, está dentro de nuestra vocación, muchas veces en el trajín del trabajo, del estrés y demás, muchas veces la familia queda un poco de lado. Y eso dentro del equipo siempre se tiene que hablar y ver cómo se trabaja con la familia. No todo el mundo le gusta trabajar con la familia. Obviamente porque el padre te va a preguntar todo. ¿Y por qué le das eso? ¿Y por qué le diste esto? Porque la enfermera anterior me dijo que eso no iba, y la enfermera anterior le dio un jarabe rosado, y ahora le estás dando uno verde, y cosas así. Que, ojo, el padre es un elemento de seguridad. Hablando de esto del jarabe, nos pasó una vez en la sala de pediatría del Pereira, que el padre decía, no, ¿por qué le están dando esto si era una metadona, que es un fármaco que se usa para la abstinencia en drogas, y la enfermera le estaba dando, no sé, 3 centímetros de ese líquido. Y el padre le dijo, no, ayer le dieron 0,5, mirá que era más chiquita la jeringa. Y la enfermera le dijo, esta es la indicación médica, señor. Yo cumplo indicaciones médicas. Y no le hizo caso al padre. Y la metadona obviamente le hizo un efecto, se intoxicó el niño porque era un lactante y lo que tenía era 0,3. Y ella le dio 3 miligramos. ¿Está? Entonces el niño, esas diferencias son sustanciales. El paciente ingresó a CTI. Obviamente se deprimió y no llegó a ser ventilado, pero realmente, si ella hubiera dicho, en serio, padre, tener la humildad de decir, voy a corroborar y vengo, ¿no?
hablar con el compañero y decirle, mira, yo la diluí así, está bien así. Eso no lo pierdan nunca, y más en ninguna, ni en adulto ni en niño, pero en niño más, porque las diferencias, si yo me equivoco en un adulto, le di un poco más de gramos, seguramente capaz que no le hace nada, porque obviamente tiene otro quilaje, pero el niño, si yo me equivoco en pocos miligramos, puedo realmente generar un evento adverso. Entonces, nunca pierdan la humildad. Eso es muy importante. Y escuchar a la familia, escuchar al padre. ¿Cómo lo ves, papá? ¿Cómo lo ves? Yo ayer no lo vi porque libré. ¿Vos cómo lo ves? Ah, lo veo mejor, mirá, va, bárbaro. Eso es un elemento. Si el padre te dice lo veo feo, lo veo peor, abrí los ganchos. Porque es el que lo conoce y está todo el día ahí con el niño. Por eso, facilitar lo que es la inclusión de la madre y el padre. Aún se sigue rompiendo paradigmas con respecto a eso. Si ingresa un paciente en estado crítico, vos le podés decir al padre, espere por acá un segundo, papá, y ya lo hacemos pasar. Ni bien terminás. El tema es cómo le decimos las cosas. Después de terminar la atención, lo ventilás, le pones la vía, lo intubás, rápidamente vas a hacer pasar al padre. Si el padre te dice, yo quiero entrar, pase padre, le pongo una silla, espere por acá. Pero le das esa facilidad. Si no te complica, tenés un elemento más de complicación en tu trabajo. Descompriman eso. No se pongan tercos en que no pasa, acá es una unidad cerrada, acá no entran los padres. No, eso no existe más. Eso con respecto a los niños más grandes. En los recién nacidos, obviamente, que facilitar, invitar a la madre, colocar al niño en contacto piel a piel, favorecer la lactancia materna. Eso realmente genera un impacto en su atención. Ustedes dejan de ser un enfermero común, sino que les dan su impronta, le dan esa humanidad que tanto alegamos, bueno, lo ven ahí, en las pequeñas acciones que hacemos. Entonces, dentro de UCI, dentro de cuidados intensivos, se trabajan lo que son las líneas estratégicas de la comunicación, del bienestar del paciente, cuidados al profesional. Se trabaja el síndrome post-UCI. Nosotros recientemente inauguramos una policlínica en el hospital, que es justamente hacer el seguimiento de los pacientes que salen de CTI, porque nosotros les generamos muchas cosas malas. Si bien les salvamos la vida muchas veces, en muchas ocasiones, pero también generamos consecuencias posteriores. Por ejemplo, los pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos pueden presentar a las 24 horas ya episodios de delirios, tengan o no medicación. Y eso se puede continuar en el tiempo al alta. Entonces, en esta policlínica que es pionera acá, se llama seguimiento de pacientes post-UCI. Entonces, el trabajo intensivo y de la atención al paciente crítico no se termina en una emergencia o en un CTI, sino que continúa. Depende de nosotros lo que querramos seguir. Los cuidados al final de la vida, ¿no? El buen morir, lo que se llama, no que muera en un lugar inhóspito, lleno de cables, ventiladores, sino darle eso de tener la familia cerca, obviamente de tener la atención que uno, a veces me sale de que uno quisiera recibir, pero en realidad no es lo que uno quisiera recibir, es darle lo que la familia y el usuario necesita, no es lo que quiero yo, que puede ser muy distinto a lo que quiere ese familiar. ¿Tá? Y tener una infraestructura humanizada. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una unidad, tengo al niño grave y no tengo un sillón para el padre, entonces mi infraestructura no es humanizada. Si yo no tengo un hogar de padres para que el padre esté durante la internación de su hijo, que va a estar 1 mes, 2 meses internado ahí, no tengo una infraestructura humanizada. Si yo no tengo psicólogo para atender a ese padre, no tengo una infraestructura humanizada. No tengo una atención. Entonces, ya te digo, hoy ustedes son estudiantes, mañana no van a ser estudiantes y van a estar dirigiendo equipos y dirigiendo su hospital, su unidad. Entonces tienen que alegar y apelar por este tipo de cosas. Obviamente que la situación de un niño en CTI es muy estresante. Para el niño es como estar en un país extraño donde se hablan idiomas diferentes, hablando así. Entonces el niño se va a sentir realmente aturdido, se va a sentir mal,
En el niño el primer socializador es la familia, y si yo no tengo a la familia, voy a estar rompiendo lo que es ese vínculo. ¿Tá? Después no voy a extenderme más en esto porque es más o menos más de lo mismo, pero obviamente que el paciente ventilado no puede expresar sus sentimientos. En adulto lo que se usa son muchas escalas, bueno, de cómo se siente, de cómo habla, le pueden dar un celular. En un niño pequeño es más vulnerable porque obviamente no va a contar con esos elementos. ¿Tá? En los más grandes sí, pero en los más pequeños no. Entonces eso genera efectos adversos en la vida adulta. Bueno, importante vigilar lo que es el trinomio, ¿no? Los padres, el paciente y el entorno. Entonces nos dejo con una frase que se llama: saber no es suficiente, debemos aplicar; desear no es suficiente, debemos hacer. Creo que fue un poco mucho por hoy, pero en realidad era un pantallazo de lo que es la atención del usuario crítico, tanto a nivel técnico como también a nivel humano. Y bueno, por acá alguna duda, Santiago, algo que quieras que aclare, o los compañeros. De mi parte, sin duda. No, profe, la verdad que muy, muy linda la clase. Y respecto a lo que habló sobre la humanización, es algo que sin lugar a dudas debemos considerarlo, ¿verdad? Para trabajar mejor, ¿no? Y tener una dinámica mejor y poder, ¿no? Transitar lo mejor posible en conjunto con los padres, ayudar a los padres más bien a transitar ese momento, ¿no? Que sin lugar a dudas no es fácil para ninguna de las dos partes. Exactamente. El que piense trabajar en intensivo, siempre pensamos en el paciente, y en la gravedad, y en esa adrenalina, ¿no? De atender, de poner vías, de la sangre, de todo eso que genera todo lo que es el ER, sala de urgencias, y toda esa adrenalina. Pero nos olvidamos de que también hay que trabajar con el padre. Y hay gente que eso está cambiando, pero hay gente que dice: yo trabajo con el paciente, pero con la familia no, los padres afuera. No, eso ya no existe, no existe, y eso lo tiene que tener muy en claro, que se trabaja con el usuario y la familia. Y bueno, y darle todas las explicaciones, y darle todos los fundamentos de lo que hacemos, eso es bastante extenuante el trabajo, físico y emocionalmente también. Así que bueno, bienvenidos a esto, ojalá que todos hagan crítico, porque a mí me apasiona y me encanta, y ojalá que todos hicieran niño, pero bueno, nos vemos mañana con oxigenoterapia de alto flujo, ¿tá? Lean los materiales para tener ya de base y venir con preguntas, y seguramente hagamos una dinámica, si la profesora me habilita las salas para hacer grupos, vamos a hacer algunos grupitos para que sea esto más dinámico. A mí me gusta saber cómo van ustedes, si van entendiendo, me gusta verlos, así que bueno, los espero mañana. Mañana están conmigo y con Néstor, así que van a tener Perfecto, profe. prepárense para toda la mañana. Bueno, muchas gracias. Dejás de grabar entonces, Santiago, y después vemos de subir la clase.